Pues bueno, vamos a empezar. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es los esteroides en las enfermedades alérgicas. Mi nombre, pues ya todos me conocen, soy Daniel Eduardo Verduzco Félix, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesor asesor, la doctora Natalia Acuña Ortega, por la asesoría en esta sesión académica. Bueno, primero que nada, pues vamos a empezar con un poquito de historia, ¿no? Prácticamente, pues desde que el doctor Addison, o sea, Thomas Addison, que es este personaje aquí, describe por primera vez la enfermedad de Addison, se empieza a ver la necesidad de un tratamiento específico para una insuficiencia adrenal. Entonces, él empezó a generar o extraer esta molécula, el cortisona, de las glándulas suprarrenales de las ovejas, de las que él tenía en su rancho. Y las empezó a administrar a sus pacientes para que así pudieran empezar a mejorar. Y él encontró que estos extractos podían mejorar la sintomatología de sus pacientes que tenían esta enfermedad de Addison. Pero no fue hasta 1923 que Ralph Pemberton utiliza por primera vez, ahora sí, la molécula como tal de cortisona en artritis reumatoide. Entonces ya ahí es cuando empieza a haber más auge y empiezan a utilizarlo más para enfermedades sistémicas. En 1952, Sulbeck y Witten, valoran la eficacia de hidrocortisona en también las dermatosis, que ahí ya empezamos a utilizar esta molécula en las patologías tanto atópicas como sistémicas. En 1958 se introducen los esteroides sistémicos, más que nada en enfermedades autoinflamatorias como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, síndrome de Sjögren, y para disminuir estas afectaciones sistémicas. Pero no es hasta 1972 que se inventa como tal el dipropionato de beclometasona como manejo para el asma, generando así también un beneficio para todos nuestros pacientes. Ok, entonces, ¿cuándo fue el primer uso de todos los esteroides? Pues podemos ver que en 1948 se utiliza por primera vez la cortisona. En 1950 se utiliza por primera vez la hidrocortisona. En 1954 se utilizan las dos moléculas predisponentes, que es la prednisona y la prednisolona. En 1956 la triamcinolona, 1957 metilprednisolona, y al final la última molécula que se alcanza a inventar es en 1958 la dexametasona. Entonces, ¿qué son los glucocorticoides? Pues sabemos que es el tratamiento principal para muchas enfermedades y para trastornos no nada más inflamatorios, sino autoinmunes que también pueden estar generando algún trastorno en nuestro cuerpo. Y el cortisol, pues es una hormona, es la hormona esteroidea crucial. ¿Qué quiere decir esto? Que es la principal de la que nosotros vamos a platicar. Esta va a preparar al organismo no nada más para una mejoría de su sistema inmunológico, sino que una respuesta de lucha o defensa ante cualquier estímulo que está generando alguna afectación en nuestros pacientes. Y tenemos que ver que esto también va a tener efectos secundarios, como todo. No podemos nada más administrarle algo sin tener algún beneficio o algún efecto secundario. Y van desde los metabólicos, interacciones medicamentosas, reacciones adversas. Y estos comprometen los efectos antiinflamatorios e inmunosupresores deseados. Entonces, la dosis dependiente de cada uno que nosotros vayamos a dar va a ser específicamente una función en el paciente. ¿Y cuáles son los procesos fisiológicos de los cuales pues, utilizan o se usan los corticosteroides? Pues podemos ver que también estimulan lo que es el metabolismo de los carbohidratos, el equilibrio hidroelectrolítico con el potasio, el sodio, calcio, respuesta inmunitaria, disminuyendo, suprimiendo la respuesta inmunológica o de igual manera una proinflamatoria. Ayudan al crecimiento y la reproducción, no nada más en las hormonas gonadales, sino también en la estimulación de los osteoblastos. Función cardiovascular, incrementando también el volumen, presión que está generando el corazón, el estado de ánimo y las funciones cognitivas y el desarrollo como tal de nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de estas, no? Podemos nosotros platicar acerca de todos los trastornos reumatológicos que los podemos utilizar. Solamente los vamos a hablar globalmente, ¿no? Entonces lo podemos ver, trastornos reumatológicos, cardiopulmonares, neurológicos, hematológicos y todos los trastornos inmunológicos o alérgicos que también conocemos. Recordando también que desde que empezó la pandemia hemos encontrado también que es
Es el tratamiento específico para ciertos casos, ya cuando el paciente llega a generar una sepsis o unas desinfecciones graves que también van a beneficiarse en nuestros pacientes con esta misma hormona. Ay. Bueno, y en las diferentes especialidades, pues vamos a platicar un poquito más acerca de cada enfermedad. En lo de la alergología y neumología lo podemos utilizar en las exacerbaciones de asma, en el control del asma, exacerbaciones de POC, en anafilaxia, urticaria, angioedema, rinitis alérgica, sarcoidosis, neumonitis o las enfermedades inflamatorias intersticiales. Algo que compartimos mucho nosotros con dermatología sería también la dermatitis atópica, que también ahí es donde nosotros podemos utilizar más que nada el esteroide tópico. Ellos lo utilizan también en dermatitis de contacto, perdón, y en pénfigo vulgar. En endocrinología lo utilizan, como ya lo habíamos visto previamente, el doctor Addison fue el primero que lo descubrió, entonces ellos lo utilizan en insuficiencia suprarrenal, en hiperplasia suprarrenal congénita, también para tratar este tipo de patologías. Gastroenterología lo utiliza más que nada para enfermedades inflamatorias intestinales y las hepatitis autoinmunes. En hematología, en todas las anemias hemolíticas, leucemias, linfomas, púrpuras trombocitopénicas autoinmunes o idiopáticas. Reumatología, pues ahora sí que la lista es eterna, pero les puse las más importantes. Artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, dermatomiositis y polimialgias. Y en oftalmología lo utilizan también en conjunto con nosotros para los queratoconos, y ellos lo utilizan como tal, digo, la queratoconjuntivitis, perdón, y ellos lo utilizan también para las uveitis inflamatorias que están presentando sus pacientes. Ahora, ya sabemos para qué se inventaron o qué tantos usos tienen en todas las demás especialidades. Ahora vamos a hablar un poquito más de cómo se hace esta hormona. Pues esta va a ser una hormona que se va a producir secundaria a una respuesta fisiológica del cuerpo ante estímulos estresantes. Este también puede no nada más generar estímulos beneficiosos, sino recordar que también puede llegar a ser perjudicial en reacciones exageradas de nuestro propio cuerpo. Y aquí nosotros tenemos que ver, que es una secuencia coordinada de los cambios hormonales dependiendo de cómo se van a ir, dependiendo de la respuesta fisiológica que vaya presentando nuestro paciente. Y recordando, ¿no? Que los glucocorticoides se van a sintetizar, perdón, en la parte superior del polo superior del riñón, que es en la glándula suprarrenal. Y aquí lo podemos ver en este corte. Ay, perdón, todavía falta una. Y aquí vamos a ver cómo vamos a ir. Va a ser el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que es un estímulo positivo o negativo, dependiendo cómo esté la concentración de cortisol en nuestro cuerpo. Recordando que solamente pues vamos a estimular la zona fasciculada de esta corteza suprarrenal. Entonces, va a empezar el estímulo en la parte de arriba, con algún estresor o con una disminución de lo que es los glucocorticoides a nivel sistémico. Se estimula esto en el hipotálamo, genera la hormona estimulante de gonadotropinas, de corticotropinas. Esta va a la glándula pituitaria, aquí secreta la hormona estimulante de corticotropa, va a la glándula suprarrenal y ahí es donde empieza a generar la producción de glucocorticoides. Y no nada más esa, sino otras hormonas que ahorita también las vamos a ver. Pero lo más importante sería los glucocorticoides, que ahorita vamos a hablar de ellos. Y ya estos van a adherirse a sus receptores para empezar su función como tal a nivel periférico y en las células periféricas, incrementando la glucosa en sangre, alterando el comportamiento, inhibiendo la reproducción, inhibe el crecimiento o inhibe el sistema inmunológico, dependiendo qué es lo que se quiera estimular en ese momento o lo que se necesite de nuestro cuerpo en ese momento. Ahora, aquí tenemos un corte histológico de la glándula suprarrenal, recordando que se va a dividir entre cápsula y médula. Y la cápsula van a tener tres componentes principales, que es la zona glomerular, fascicular y reticular. La zona glomerular se encarga solamente de los mineralocorticoides y la zona fascicular de los glucocorticoides, la reticulada de los andrógenos. Y también tenemos la médula, que esta solamente va a generar lo que es epinefrina o adrenalina. Entonces, si se fijan, en la mayor parte del corte es la zona fascicular, que es en donde nosotros nos vamos a estar concentrando ahorita. Y es la parte más primordial y la principal que vamos a ver para la síntesis de esta hormona que nosotros estamos platicando. Entonces, ¿cómo va a ser el estímulo? Primero que nada, en el núcleo paraventricular se va a estimular. Genera la hormona
La hormona liberadora de gonadotropina, adrenocorticotropa, llega a la glándula pituitaria y secreta ya lo que es la hormona adrenocorticotropa, generando este estímulo positivo para generar los glucocorticoides. Los glucocorticoides se van al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica, y empieza a hacer su efecto en las células inmunológicas. Pero ¿qué pasa ahí? Aquí va a empezar a haber un feedback negativo ante las citocinas proinflamatorias, que estas, a su vez, como van a disminuir la producción de los glucocorticoides a nivel suprarrenal. Y no nada más eso, en la glándula pituitaria y arriba en la hipófisis. Al igual, tenemos que los glucocorticoides inhiben todo lo que es las células del sistema inmunológico. Inhiben la regulación de los linfocitos T, los mandan hacia los tejidos linfoides. Los macrófagos disminuyen su función de fagocitosis. Los granulocitos también disminuyen su cantidad. Las células dendríticas también empiezan a disminuir la posibilidad de adquirir algún patógeno nuevo, disminuye la circulación de los linfocitos B, incrementando las citocinas ya estas proinflamatorias, antiinflamatorias. Y esto nos va a hacer también un feedback positivo para que también podamos nosotros estar viendo y regulando de forma regular la secreción de cortisona. Ahora, eso es a nivel periférico. Ahora vamos a ver dentro de la célula. Entonces llega el glucocorticoide, pasa la membrana citoplasmática y se une a su receptor, el receptor de corticosteroide, y este va a estar unido a la proteína de choque térmico. Esta, al momento de unirse, se separan, pasa lo que es el núcleo, y en el núcleo se va a juntar con el factor nuclear kappa beta para poder empezar su acoplamiento como ARN mensajero y empezar así su transducción para poder secretar solamente la molécula ya antiinflamatoria que queremos y disminuir a nivel celular toda la respuesta inmunológica que va a presentar nuestro paciente a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos? Como ya lo había mencionado antes, tenemos dos. Es antiinflamatorios y proinflamatorios. Los antiinflamatorios pues se van a disminuir tanto la interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, el factor estimulante de colonias granulocíticos, que recordemos que van a estimular toda la línea mieloide de la médula ósea, al igual que disminuye la funcionalidad y disminuye la cantidad de linfocitos T en el torrente sanguíneo. Y ahora, los efectos proinflamatorios, pues va a elevar más que nada lo que es la interleucina 1B, con exacerbación la respuesta inmunitaria, y esta se va a ver que va a generar como una respuesta de tipo hipersensibilidad de tipo retardada. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Esa básicamente se encarga del efecto mineralocorticoide de los corticoesteroides. En las células como tal, ¿qué va a pasar? Pues esta va a reducir, como ya lo habíamos visto a nivel de célula, reduce la transcripción genómica, disminuye el ARN mensajero posttranscripcional, alterando así la liberación de citocinas proinflamatorias. ¿Y qué va a hacer en cada célula? Pues en los neutrófilos disminuye su adherencia tanto en las integrinas y las selectinas, y así ya no va a haber quimiotaxis hacia el lugar donde hay afectación o inflamación. En los macrófagos disminuye el proceso de fagocitosis de ellos, los linfocitos T, los redistribuyen a todos los órganos linfoides, los linfocitos B no va a haber alteración, y en los eosinófilos genera una autoapoptosis. Por eso es tan importante también conocer el efecto de cada uno y qué es lo que vamos a esperar cuando nosotros administremos estos medicamentos a nuestros pacientes. También tenemos que tomar en consideración el ritmo circadiano. Sabemos que la liberación de cortisona va a ser a través del estímulo luminoso. Entonces, al momento de que nuestros ojos están en contacto con los rayos ultravioletas del sol, empieza el feedback positivo, que es en donde nosotros podemos ver un incremento máximo de lo que es la secreción de cortisona a nivel de las glándulas suprarrenal. Y este pico va a ser entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Y el pico más mínimo que nosotros vamos a poder encontrar, pues va a ser entre las 8 de la noche y las 2 de la mañana, que es cuando ya nuestro cuerpo va a estar inactivo. Estos se van a liberar siempre en pulsos, entre 60 y 90 minutos, cada vez se va a estar liberando.
La producción diaria como tal van a ser de 10 miligramos y en situación de estrés, esta todavía puede incrementar hasta 400 miligramos. Entonces, tenemos el factor estrés o el factor luminoso que van a estimular todo el sistema nervioso, el sistema, del sistema nervioso autónomo en el núcleo supraventricular, pasa a la glándula pituitaria y estimula lo que es la corteza suprarrenal en la zona fascicular. También tenemos que ver cuál es la actividad de los glucocorticoides. Esta es una tablita que básicamente lo que les puse es el glucocorticoide como tal que estamos nosotros platicando, la actividad antiinflamatoria que van a tener, la actividad mineralocorticoide, la dosis equivalente al cortisol y la vida media de acción en los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nosotros vamos a siempre valorar el efecto fisiológico del ACTH, que prácticamente es el cortisol. Y ahí nosotros podemos tomar en cuenta que la hidrocortisona va a ser nuestra base para todo esto. Entonces, si nosotros sabemos que la dosis equivalente al al cortisol es 20 miligramos, nosotros solamente tenemos que sacar el equivalente dependiendo qué dosis queramos nosotros administrar para saber cuál es la equivalencia de la dosis equivalente a del cortisol en nuestros pacientes o lo que nosotros estamos administrando. Prácticamente es una regla de 3. Nosotros sabemos que la hidrocortisona pues es 1, actividad antiinflamatoria y la dosis equivalente a 20. Y ya solamente teniendo en cuenta eso, podemos hacer la regla de 3 con la metilprednisolona a una dosis más alta para saber cuál es la dosis que nosotros vamos a administrarle de la dosis equivalente de cortisol a nuestro paciente. También los glucocorticoides pues no son del todo buenos, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues todo lo que les mencioné son todos los efectos fisiológicos que generan en el cuerpo. Pero también existen muchos efectos adversos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, los glucocorticoides son la tercera causa más común de eventos adversos a todos los medicamentos administrados en forma intrahospitalaria. Recordando que aproximadamente 57 de cada 10,000 pacientes van a generar esta alteración o efecto secundario, efecto adverso a los glucocorticoides y probablemente nadie se haya dado cuenta. El 11% de todos los pacientes que llegan al hospital reciben en los primeros 2 días de la hospitalización dosis altas de glucocorticoides para cualquier patología que ellos estén hospitalizados. Y esto, por ende, como ya lo vimos en los efectos fisiológicos que tienen las células inflamatorias, va a disminuir también el proceso proinflamatorio y por ende puede incrementar el riesgo 25 veces de generar una infección, no nada más nosocomial, sino al momento del egreso el paciente puede llegar a generar o contagiarse de alguna enfermedad fuera del hospital. Entonces, de los efectos adversos más comunes, siempre van a ser los más fáciles, los más rápidos de poder ver, son los de corto plazo, que estos van a ser desapercibidos. ¿Por qué? Porque en realidad nuestro paciente sigue en un estado súper inflamatorio y es lo que nosotros queremos evitar con los corticoides, disminuir ese proceso inflamatorio. Pero el problema es cuando llegan a largo plazo el uso de los corticosteroides. Ahí nosotros vamos a ver que hay lipodistrofia, osteoporosis, osteonecrosis, vamos a encontrar piel friable, empezamos a ver lo de síndromes de Cushing exógenos, cataratas o glaucomas que también tenemos que estar vigilando. Entonces, prácticamente les puse este diagrama. Todo empieza suprimiendo el eje. Una vez suprimido el eje, empieza la alteración de lo que es la alimentación. Incrementa la secreción de leptina, incrementa el apetito. Como ya no hay por el corticosteroide exógeno producción normal nuestra de los glucocorticoides, pues empieza a disminuir la ingesta o la ingesta de sodio en el músculo estriado, y de ahí empieza a disminuir también la síntesis de proteínas, incrementa la proteólisis, y ahí es donde empieza a haber las alteraciones en el músculo estriado, generando también así bolas de lípidos en vez del músculo estriado que nosotros queremos tener. Por la destrucción tan grave de las proteínas, van a generar también a la secreción, la circulación sistémica, van a haber aminoácidos que van a estar secretando.
De ahí nosotros podemos ver que a nivel hepático empieza a haber un incremento de la gluconeogénesis y empieza a incrementar los niveles de triglicéridos también, incrementando la resistencia a la insulina que van a presentar nuestros pacientes. Ya una vez llegando a esta afectación, el hígado también en los hepatocitos van a empezarse a incrementar la porción de lípidos que van a estar teniendo dentro de los hepatocitos, igual generando más liberación de aminoácidos al cuerpo y llegando al tejido, al tejido adiposo central, que es la obesidad centrípeta que nosotros podemos encontrar en nuestros pacientes. Aquí ya vemos que los triglicéridos o los lípidos se empiezan a acumular, empiezan a generar todo lo que es la lipodistrofia y ahí nosotros podemos ver que ya empieza a haber una afectación a nivel también de las células beta del páncreas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una producción adecuada de insulina. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues vamos a empezar a tener una afectación o una resistencia a la insulina todavía más severa de lo que ya habíamos presentado, ahí generando también hiperplasia de estas mismas células. Y como ya no vamos a tener ese carbohidrato o esa molécula de ATP que nosotros tenemos queremos usar para nuestras células para generar energía, pues pasa a los osteoblastos. Y como no hay mucho de dónde sacar ATP, pues empieza a disminuir la función de los osteoblastos, incrementando la función de los osteoclastos, generando así la osteoporosis al finalizar esta alteración. Entonces todo empieza con un aporte exógeno de glucocorticoides y termina en todas estas alteraciones metabólicas. Por eso es tan importante también conocer qué es lo que va a hacer a nivel celular todo el glucocorticoide que nosotros estamos administrando. La causa más común y la causa de insuficiencia suprarrenal es el tratamiento con los glucocorticoides. Como ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, pues se va a inhibir lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Porque esto va a ser secundario a la administración de los glucocorticoides y nosotros por ende vamos a generar un feedback negativo para inhibir esta producción normal de las glándulas, de las hormonas en nuestro propio cuerpo. Y este va a incrementar todavía el riesgo de presentar esta insuficiencia adrenal con las administraciones intravenosas e intramusculares en nuestros pacientes. Ahora, estas son las dosis de supresión del eje hipófisis hipotálamo suprarrenal. Entonces, recordando que una dosis por día por más de 4 semanas va a suprimir el eje en nuestros pacientes. Por eso tenemos que tomar en consideración la dosis que nosotros estamos administrando a nuestros pacientes y ver cómo la podemos ir disminuyendo para poder así mejorar también la funcionalidad de lo que es el eje y poder que el eje vuelva a prenderse solo sin que nosotros lo apaguemos, disminuyamos el aporte exógeno de los glucocorticoides de manera inmediata. Entonces aquí vemos de la beclometasona, la dosis por día, recordando que es más de 4 semanas y les dejo la tablita, si quieren tomar, les paso la diapositiva después para que no nos tardemos tanto. Ok, entonces ya tenemos nosotros la afectación, ¿no? Tenemos una insuficiencia suprarrenal. Pues, ¿qué va a pasar? Pues nosotros podemos ver que o es secundario al uso de corticosteroides o nos puede causar un síndrome de Cushing iatrogénico. En la insuficiencia suprarrenal, pues vamos a ver que aquí van a estar disminuidas las 3 hormonas que se producen en la glándula suprarrenal, que es la aldosterona, cortisona y los andrógenos. Y aquí los pacientes van a presentar fatiga, malestar, debilidad, náusea, vómito, pérdida de peso, hipotensión, artralgias, mialgias y puede llegar a generar también hiponatremia. Y ahora, y el síndrome de Cushing, pues en este va a haber una debilidad muscular proximal, incremento de peso, cara de luna llena, acné, adelgazamiento de la piel, insomnio y hasta hipertensión van a poder llegar a generar nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo se va a suprimir todo eso? Pues es fácil. Nosotros podemos administrarle los corticosteroides de diferentes maneras. Entonces, si nosotros damos glucocorticoides orales, va a pasar por la absorción intestinal, va a pasar el metabolismo y se va a pasar la circulación sistémica, inhibiendo la producción de las hormonas. Ahora, lo usamos inhalado. Un porcentaje se pasa al intestino,
y el otro se absorbe directamente en el pulmón y llega a generar otra vez su metabolismo sistémico en todo el cuerpo. Recordando que la administración intravenosa y intramuscular son las más importantes y las que más nos inhiben el eje, pues esta va a ir directa a inhibir las glándulas más específicamente. ¿Por qué? Porque ya está en la circulación sistémica. En cambio, los glucocorticoides tópicos y los glucocorticoides intraarticulares, estos se van, posiblemente disminuye la absorción de lo que es el glucocorticoide, pero de todos modos va a pasar a la circulación sistémica. Una cantidad más pequeña, pero de todos modos pasa. Y ahí nosotros es lo que tenemos que estar vigilando. Ya una vez inhibiendo el eje, nosotros tenemos que ver cómo le vamos a hacer para ir revirtiendo todo esto. Recordando, pues aquí les puse una revisión sistemática y un metaanálisis en el cual pues valoran que también los glucocorticoides inhalados en pacientes asmáticos también pueden llegar a generar una insuficiencia suprarrenal. Y no nada más eso, sino cuando utilizamos nosotros esteroides sistémicos en nuestros pacientes con una crisis de asma, o sea que les damos rescate, en menos de un mes, oral o intravenoso, llegan a generar también insuficiencia suprarrenal en un 1.4%. Pero también tenemos que tener mucho cuidado a quienes les estamos administrando esta dosis. Entonces, nosotros tenemos, puse esta imagen porque quería recordarme lo que les quería decir. Sabemos que los glucocorticoides los utilizan pues muchas personas para incrementar de peso, verse más fuertes, todos nos queremos ver así. El problema es cuando los empezamos a consumir de una forma crónica y por más de 2 meses de manera exógena, pues nosotros empezamos a vernos así. Y es lo que nosotros queremos evitar. Incrementa el índice de masa corporal, incrementa el perímetro abdominal. Y esto no nada más se acaba ahí, sino se acompaña de muchas afectaciones como la resistencia a la insulina, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, las estrías cutáneas que podemos ver, los hematomas frecuentes que van a llegar a presentar los pacientes. Entonces, no se dejen engañar por la foto anterior. Así es como vamos a quedar. Recordando que pues va a haber una afectación a nivel sistemático en todo el cuerpo y sistémico, perdón, en todo el cuerpo y va a generar alteraciones a todos los niveles de los órganos. Por eso es muy importante tener un esquema de reducción en nuestros pacientes. Hay diferentes bibliografías. Esta fue la más práctica que yo encontré, está en UpToDate. Y esta es un poquito más sencillo de poder disminuir el corticosteroide en nuestros pacientes. Entonces, si nuestros pacientes están tomando un uso prolongado de glucocorticoides, una dosis mayor a 40 miligramos por día, nosotros podemos irles diciendo, vaya disminuyendo cada semana o cada 2 semanas de 5 a 10 miligramos por día el glucocorticoide. Ya llegando al siguiente paso, de 40 a 20 miligramos se van a ir disminuyendo 5 miligramos por día. Por 1 o 2 semanas igual. Ya una vez que llegamos a 20 o 10 miligramos por día, se va disminuyendo paulatinamente 2.5 miligramos por día de 2 a 3 semanas. Hasta llegar a una dosis en donde ya la podemos suspender muy fácilmente. Y esto se puede lograr con las dosis diarias administrándolas, como por un ejemplo, 5 miligramos el primer día y luego ya al final 4 miligramos al segundo día, el tercer día ya disminuyendo los 5 miligramos hasta suspender completamente. Va a tardar bastante tiempo en poder disminuir las dosis de corticosteroides, pero recuerden que también los efectos secundarios a la supresión del eje van a ser todavía mayores. Y hay otras bibliografías donde también demuestran unos esquemas de cómo disminuir los glucocorticoides. Ya nada más es en el cual ustedes se adapten y cuáles ustedes son los que quieran utilizar. Estos son los diferentes que yo encontré que también pueden ser beneficiosos para nosotros en enfermedades reumatológicas y en enfermedades inmunológicas. Como ustedes lo quieren utilizar, son como lo pueden ya acoplar a su práctica diaria. Recordando que también uno de los efectos adversos más comunes en pacientes más grandes, pues es la osteoporosis. Y va a bloquear lo que es la función del osteoblasto, reduce la absorción de calcio. Por eso
nuestros pacientes que reciben por más de 3 meses 5 miligramos de prednisona, tenemos nosotros que darle, o su equivalente, tenemos nosotros forzosamente que darle suplemento de calcio y vitamina D para poder ir mejorando también la absorción de calcio a nivel óseo de nuestros pacientes. Y recordando que la osteonecrosis es la principal causa de los corticosteroides, perdón, es la principal causa de osteonecrosis no traumática en los pacientes. Ahora, vamos a empezar ya a hablar del uso de los esteroides en cada una de nuestras enfermedades más comunes. Vamos a empezar con la rinitis alérgica. Recordando que en la rinitis alérgica, pues estos son de primera línea en los síntomas persistentes y cuando son ya moderados graves. Este va a mejorar el prurito, la congestión nasal, los estornudos y la rinorrea. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto inflamatorio local sobre la mucosa nasal. Su uso continuo, recordando que es muchísimo mejor que de manera intermitente. No se vale 2 días, lo suspende, los otros 2 días, no. Es de forma continua, mejoran todavía más. Recordando que estos medicamentos no llegan a generar síntomas o efectos adversos sistémicos, solamente locales, y este va a estar aprobado en mayores de 2 años. Los efectos adversos principales de estos esteroides nasales van a ser la irritación nasal, la resequedad y la epistaxis. Entonces, no se sugiere utilizar más de 1 miligramo de esteroide por día. Aquí les puse una tablita de todos los corticosteroides inhalados y las dosis recomendadas que nosotros podemos utilizar en todos nuestros pacientes. Es muchísimo más efectivo los esteroides en la mucosa nasal para disminuir los síntomas congestivos de nuestros pacientes, asociados con la inflamación crónica que van a estar presentando. Y no nada más van a tener un beneficio nasal, sino también van a tener un beneficio ocular cuando llegan a presentar síntomas oculares. Los más utilizados que nosotros recetamos más sería el Avamis, el Rinocort y el Dimista, que estos se pueden utilizar en también niños y adultos y los podemos administrar una vez al día de preferencia. Este es un estudio donde valoraron el uso de Avamis a diferentes dosis y en diferentes momentos, con un periodo de 28 días. Este fue un estudio doble ciego, multicéntrico, donde se valoraron niños de 2 a 12 años. Y aquí ellos comentan que el efecto adverso más común pues, fue la epistaxis en un 15%, pero utilizaron un disparo de fluticasona, 2 disparos de fluticasona, 3 disparos de fluticasona. Perdón, este es el dimista. Y vamos a ver que también con placebo, cómo lo van a ir comparando. Entonces, nosotros vemos que el rojo, un disparo al día, se mantiene casi en toda la similitud del control de los síntomas, inclusive es muchísimo más beneficioso en los últimos días un solo disparo que 2 disparos en los niños. Por eso se recomienda solamente una sola aplicación al día en los niños. En el asma, los glucocorticoides inhalados son los antiinflamatorios principales en todos los tratamientos del asma. Recordando que esta es la terapia de primera línea recomendada en todas las edades, no solamente en adultos. Y este es el tratamiento más efectivo actualmente disponible en todos los pacientes. Y este se va a recomendar también su uso en el asma persistente. Entonces, ¿cómo va a hacer su efecto? Llega el glucocorticoide, se mete a la célula, entra a lo que es la proteína del receptor de los glucocorticoides, pasa a lo que es al núcleo, genera esta transcripción y disminuye las citocinas proinflamatorias que van a estar secretando nuestras células, así disminuyendo la producción de estas mismas, incrementando las citocinas antiinflamatorias también. Recordando que los glucocorticoides inhalados son esteroides sintéticos, estos fueron creados de la molécula principal de la cortisona y nada más se adaptaron para su uso en los inhaladores. Son moléculas halogenadas que incrementan su potencial y comparten el mismo mecanismo de acción que los esteroides sistémicos. Entonces prácticamente van a hacer lo mismo a nivel pulmonar que a nivel sistémico. Recordando que estos van a presentar una película lipofílica que esta va a incrementar su afinidad a nivel pulmonar
y disminuye su biodisponibilidad oral, así generando no tantos efectos adversos a nivel local o en la faringe. Desde el 2019, la GINA ya lo implementa como una terapia única de mantenimiento, que el corticoide inhalado se utilice como de mantenimiento y de rescate, que este va a contribuir a una mayor reducción del riesgo de exacerbaciones durante una crisis de asma y también disminuye la mortalidad en los pacientes asmáticos. ¿Ok? Ahora, entonces, la biodisponibilidad de los glucocorticoides inhalados va a variar considerablemente dependiendo del dispositivo. Mientras mayor sea la biodisponibilidad de esta dosis del corticosteroide inhalado, mayores van a ser los síntomas colaterales que van a llegar a presentar. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos que llegan a nivel pulmonar más eficazmente? Entonces, aquí tenemos los inhaladores dosis medida, que estos van a llegar de un 10 a un 15%. Los inhaladores de polvo seco de un 14 al 20%. El inhalador dosis medida con espaciador incrementa del 15 al 25%, el turbo inhaler 20 al 30% y el hidrofluoracano con inhalador dosis medida va a incrementar todavía más hasta un 60%. Y aquí les puse una tablita de todos los glucocorticoides, de todos los dispositivos que nosotros contamos, teniendo en cuenta pues que son diferentes. Ceretiye, que va a ser polvo seco, los aerosoles, los inhaladores dosis medida que nosotros podamos encontrar en el mercado. Al igual que las dosis de estos mismos, pues van a variar dependiendo la edad, recordando que también una dosis muy elevada puede llegar a generar más efectos sistémicos. Por eso son las dosis recomendadas también por la GINA. Este fue tomada del GINA 2023, en donde podemos ver las dosis específicas de cada medicamento y en cada grupo etario, ¿no? Recordando que también la biodisponibilidad, pues vamos a utilizar nosotros el inhalador. Recordando, dependiendo del inhalador que nosotros utilicemos, va a llegar de un 11 a un 60% a un depósito pulmonar. Pero ¿qué pasa con el resto? Pues se va a ir hacia lo que es el depósito orofaringio, a la absorción intestinal y por ende a la circulación sistémica. Y este va a ser un 20 y 82% aproximadamente. Y en cuando ya pasa la circulación sistémica, va a generar también un metabolismo hepático, generando también daño hepático a largo plazo y va a generar todos los efectos secundarios sistémicos de los cuales ya comentamos. Al igual, si nosotros podemos ver que la absorción pulmonar es un poquito más reducida, pero de todos modos puede llegar a generar también, llegar a la circulación sistémica y producir también estos efectos adversos sistémicos de los cuales pues ya habíamos comentado. ¿Y cuáles son los efectos adversos más comunes en el asma? El más común de todos son los locales, que viene siendo la disfonía el más común de ellos, de un 5 al 50%. Candidiasis oral es otro de ellos, recordando que pues disminuye las citocinas proinflamatorias y puede ayudar a que tenga un crecimiento fúngico a nivel de orofaringe. Erupciones acneiformes, en los sistémicos, la osteoporosis, el incremento de peso, disminución del crecimiento, hiperglicemias, glaucomas, cataratas, insuficiencia suprarrenal, y recordando que también, como es un glucocorticoide y disminuye la respuesta inmunológica, puede llegar a generar infecciones de patógenos oportunistas a nivel pulmonar. Ahora vamos a pasar a la dermatitis atópica. En la dermatitis atópica, se va a utilizar solamente los corticosteroides en tratamientos de brotes y como segunda línea de tratamiento. En las nuevas guías ya vemos que la primera línea de tratamiento pues, son los emolientes y los cuidados de la piel. Y la segunda línea ya son los corticosteroides tópicos. Y estos también van a jugar un papel importante en muchas otras afecciones dermatológicas que también los dermatólogos se las utilizan para otras patologías. Y va a tener diferentes efectos locales en nuestros pacientes. Van a ayudar como antiinflamatorios, antimitóticos e inmunosupresores locales en el área donde se están aplicando. Entonces, ¿cómo van a funcionar? El efecto antiinflamatorio va a ayudar a generar una vasoconstricción, inhibe la liberación de la fosfolipasa A2 y va a tener un efecto inhibitorio sobre el ADN y los factores de transcripción inflamatorios a nivel celular, que es lo que nosotros podemos ver aquí en la imagen.
entra el glucocorticoide de la célula, se adhiere a su proteína, pasa a lo que es el núcleo e inhibe la secreción de interleucina 1 y de fosfolipasa 2, ya con esta transcripción del ARN mensajero. Recordando que entre mayor la expresión de genes antiinflamatorios, más difícil va a ser poder lograr a controlar esta enfermedad. Al igual que no nada más va a suprimir el efecto antiinflamatorio, sino también suprime la maduración y diferenciación de todas las células proinflamatorias, como ya lo vemos aquí en el diagrama. Entonces, ¿cómo vamos a dejar nosotros el corticosteroide? Hay dos maneras, ya lo habíamos visto en otras clases anteriores, está el reactivo y el proactivo. El reactivo solamente se va a utilizar dosis bajas de corticosteroides tópicos durante el brote de los pacientes. Y este se debe utilizar 2 veces al día por máximo de 3 semanas. Y esta estrategia de las unidades, vamos a utilizar la estrategia de unidad punta dedo, que ahorita en una diapositiva más adelante se los voy a poner. Y el uso proactivo es cuando ya tenemos control de la enfermedad y lo vamos a usar para prevenir y después de que nuestro paciente llegue a presentar un brote. ¿Y cómo se lo vamos a aplicar? Pues este va a ser una vez al día por 2 veces a la semana. Lunes, jueves o como ustedes se quieren adaptar. Y esto va a ser solamente aplicaciones en sitios donde hay mayor exacerbaciones o donde las exacerbaciones son más frecuentes en nuestros pacientes. Tenemos todos estos glucocorticoides tópicos que nosotros podemos administrar. Recordando que los vehículos van a ser súper importantes. ¿Por qué? Porque de aquí nosotros podemos diferenciar uno del otro. La loción y los geles van a ser de menor concentración, en cuanto las cremas o los ungüentos van a ser mayor concentración. Si se fijan, el hidrocortisona crema el 1%, pero acaba de ser loción, entonces son de potencia baja. Aquí son cremas igual de potencia media, loción, ungüento, ya empiezan los ungüentos que son ya de potencia alta y de potencia muy alta, pues también terminan con cremas y ungüentos. Entonces ahí es como lo podemos diferenciar un poquito más fácil. Pues recalcando solamente que la cantidad del glucocorticoide tópico que nosotros vamos a administrar, este sí va a llegar a la circulación sistémica y pues es una cantidad considerable de la que vamos a estar administrando. Entonces, ¿qué va a pasar? Como nosotros vamos a estar utilizando un uso recurrente de los glucocorticoides tópicos de mediana, alta o muy alta potencia, o que también se utilizan en áreas grandes del cuerpo, la espalda o el abdomen, vamos a generar efectos adversos sistémicos, como puede ser una inhibición del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Y de aquí nosotros vamos a ver la presentación que va a ir incrementando todavía más si la administración del glucocorticoide va a ser en ungüento o si se usa bajo algún oclusor, como la vaselina, si es en pliegues, en zonas de piel delgada o en los niños, que es más común. Y los efectos adversos de la dermatitis atópica más frecuentes que nosotros, de los glucocorticosteroides tópicos que nosotros vamos a ver, es el más común y el más importante de todos, la atrofia cutánea. Pero podemos llegar a encontrar también el prurito, ardor, estrías, hematomas, quimosis, laceraciones, resequedad, inclusive hasta telangiectasias en nuestros pacientes. Por eso nosotros tenemos que recordar a los pacientes y la importancia de la unidad punta dedo, que este va a equivaler a 0.5 miligramos del tratamiento que nosotros queremos administrar. Y este solamente se va a aplicar en el pliegue distal de la cara palmar del dedo. Esta es una medida y esta es media medida. Entonces nosotros vamos a utilizar el dedo índice. Recordando que en cada área del cuerpo nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de unidades que nosotros podemos administrar para evitar estos efectos adversos sistémicos en nuestros pacientes. Cara y cuello serían 2.5 unidades, en tórax 7 unidades como máximo, brazo 3 unidades, piernas 6 unidades y en manos, en la cara superior de la mano, 0.5 unidades. Y aquí les puse una gráfica de las guías también de cómo podemos utilizar nosotros los glucocorticoides tópicos. Recordando que el área de cara, los pliegues genitales van a ser de potencia baja. En el pecho o tórax, abdomen, espalda, piernas van a ser de potencia intermedia y en los codos,
palmas de las manos, en las plantas de los pies, también van a ser de potencia ya muy alta. Y a diferencia en los niños, nosotros vamos a concentrarnos solamente en potencia baja, tanto en cara, todo el cuerpo, y solamente en las plantas de las manos y los pies vamos a utilizar potencia intermedia o alta. En la anafilaxia también se ha visto y se ha demostrado que se recomienda el uso de esteroides sistémicos ya resuelto una vez el episodio inicial. Su uso empírico se basa para la prevención de las reacciones bifásicas, pero no hay suficiente evidencia para justificar o respaldar esta conducta de administrar el glucocorticoide después de un periodo de anafilaxia. Estas son las guías de Galaxia mexicanas que se publicaron en 2019. Nosotros vemos, tenemos la reacción anafiláctica, le acomodamos al paciente en posición de Trendelenburg, le administramos la adrenalina intramuscular y empezamos a estabilizar el ABCD. Ya una vez resuelto el problema, nosotros podemos administrar este tratamiento adyuvante. Y uno de ellos es la hidrocortisona intravenosa o metilprednisolona intravenosa. Pero también hay revisiones sistemáticas en donde se ha visto y se analiza el grado de evidencia en cuanto al usar los esteroides para prevenir una reacción bifásica, en donde se concluye pues que no se debe recomendar el uso de corticosteroides para evitar estas reacciones bifásicas. ¿Por qué? Porque la administración de adrenalina de forma temprana ayuda a disminuir también el riesgo de estas afectaciones bifásicas. ¿Qué es una reacción bifásica? Pues prácticamente es una recurrencia de nuevos síntomas de anafilaxia después de ya haber retirado el alergeno principal o el disparador de lo que es la anafilaxia. Entonces, por ende, el uso de los esteroides incrementa el riesgo también de los efectos adversos de estos mismos medicamentos al momento de nosotros administrárselos para intentar reducir una reacción bifásica. En el embarazo también nosotros utilizamos corticosteroides. Se describe que el 7% de todos los embarazos reciben esteroides sistémicos. Para el control de asma sí se recomienda utilizar glucocorticoides, recomendándose así que si nosotros empezamos el control de una paciente asmática en un periodo de gestación de menor a 20 semanas de gestación, es un factor protector ante el niño para disminuir el riesgo de presentar el niño asma ya en una edad más grande. Las dosis más recomendadas serían budesonida, menos de 800 microgramos por día, beclometasona, menos de 400 microgramos al día, y propionato de fluticasona, menos o igual a 500 microgramos por día. Recordando que estos se pueden utilizar también los esteroides sistémicos para crisis asmáticas. Entonces no hay que tenerles miedo, sin embargo, hay que tenerles paciencia y describir bien todas las alteraciones que puede llegar a presentar nuestros pacientes. Recordando que los corticoides de muy alta potencia pueden llegar a generar también un peso bajo en los niños recién nacidos. Entonces, como conclusiones, yo pues sí les quiero invitar a que pues recuerden que los esteroides es la piedra angular en los padecimientos alergológicos más comunes. Lo que es importante que el alergólogo comprenda la fisiología y los mecanismos de mecanismos de acción y efectos adversos que pudieran llegar a presentar. Recordar que el conocimiento de la fisiología de los esteroides es fundamental para el alergólogo debido a sus efectos secundarios. Pueden ser la causa de múltiples complicaciones, incluyendo la supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que es lo que les había comentado durante toda la plática. Y aquí requiere del esquema de reducción de corticosteroides en nuestros pacientes. Y recordar que la educación a nuestro paciente y a los médicos de primer contacto es fundamental y muy importante para evitar el sobreuso o pues el exceso de efectos adversos que pueden llegar a generar estos pacientes. También les quiero hacer una invitación a lo que es el Highlights. Sería ya el 36º Highlights que se hace aquí en nuestro centro. Van a ser 3 días de pláticas. El primer día pues va a ser el 28, que son los talleres precongreso. El 29 sería ya el highlight como tal, las pláticas del congreso. Y el día 30 sería el curso de padres también
y de niños para información continua y poder ayudar también, como lo puse en la diapositiva anterior, informar a los pacientes y a los familiares del uso correcto de todos los medicamentos que nosotros administramos. Y sería todo por mi parte.